Estimados amigos, es para mí un gusto estar nuevamente con ustedes a través de este canal privado de Facebook para poder conversar con ustedes sobre el tema que hoy por hoy está siendo más discutido en el país. Primero que todo quisiera hacerles ver que no me vaya nadie a malinterpretar. Yo no estoy en contra de los impuestos. Yo creo que el país hoy que más que nunca necesita recabar dinero. Las arcas nacionales necesitan dinero. No es posible que en el país sigamos teniendo unos hospitales totalmente colapsados, que la infraestructura se esté destruyendo, que no existan medicinas, que incluso me acabo de enterar que hasta ya viene un proceso de que vamos a caer en mora por no pagar nuestras cuentas al extranjero, a los bancos de desarrollo que nos han prestado dinero por años. Para mí esta es una situación muy similar a la situación que me dejó a mí el presidente Cerezo cuando yo entré a la presidencia de la República. Me dejó con una inflación del 60%, sin recaudación fiscal, todas las cuentas retrasadas, las bancas internacionales cerradas. Guatemala no puede caer en eso, señores. ¿Por qué? Porque eso se refleja directamente en malestar de quién, del más necesitado. El problema está cómo lograr los recursos que necesitamos para hacer operar el Estado. Oímos la propuesta que tiró el sector privado. Vamos a poner un incremento en el IVA del 12 al 15%. Erróneo. Porque ese es un impuesto que paga directamente el pueblo. Cuando el pueblo va a comprar algo, y entonces se afecta directamente la canasta familiar, se afecta directamente el bolsillo y eso inmediatamente reduce el valor adquisitivo de los salarios. Resultado, empobrecimiento del país. Cuando el sector privado ha dicho vamos a ampliar la base, ¿qué quiere decir? Que todo aquel pequeño o mediano que actualmente no está pagando, entre a pagar. Para esto, yo sí creo que cada día tenemos que incorporar la base, pero créanme sinceramente, esta no es una solución al problema que nosotros tenemos. Nosotros ahorita tenemos un sector de pequeña y mediana empresa que está golpeada. Gente que es trabajadora cuyos salarios no le alcanzan. No podemos pensar en soluciones impositivas de esta naturaleza cuando nosotros estamos teniendo un crecimiento económico bajo y cuando nosotros estamos teniendo un problema tan serio en la economía familiar guatemalteca. Hoy, genialmente, aparece el presidente y dice que va a subir las regalías de las empresas mineras del 1% al 10%. Señores, esto es falso. Y quiero decirles, no es así nomás que uno va a venir y decir, le subo a las empresas mineras. ¿Cómo le va a cobrar usted a una empresa minera? ¿Cómo va usted a controlar los ingresos y las utilidades de una empresa minera? Mi pregunta el día de hoy era al señor presidente, ¿a qué le van a cobrar? ¿A la tierra que se están llevando? ¿Cuánto vale esa tierra? Si usted, cualquiera de nosotros, sale a la calle a comprar tierra para rellenar un hoyo, ¿cuánto nosotros vamos a gastar? ¿Vamos a pagar qué? ¿Vamos a pagar 5, 10, 15 quetzales, 20 quetzales por metro cúbico? Señores, pero si esa tierra contiene oro, si esa tierra contiene platino, si esa tierra contiene colpan, puede ser que la tierra la vendan barata, pero lo que va adentro de la tierra es sumamente caro. ¿Y eso a dónde se va a ir? A refinerías al exterior. ¿Quién va a controlar eso?
¿Cómo se va a controlar eso? Creer que de la noche a la mañana ya las mineras se volvieron Santa Claus, se van a poner buenas y van a abrirnos sus libros y nos van a decir cuánto tienen que pagar. Señores, eso no es así. Eso puede darse en países en donde ya tiene una experiencia minera, sus minas son conocidas, pero en Guatemala, con el relajo que hemos tenido, con esa irresponsabilidad con la que se han dado las concesiones, nadie en este país puede controlar ese 10% de las mineras. ¿A qué me suena esto? Exactamente a lo mismo que me sonó cuando el señor presidente, el día que tomó posesión, dijo que iba a resolver el problema de los hospitales con unas donaciones de medicina que le hacían. ¿Qué resultó con esas medicinas? Que las medicinas estaban pasadas, nunca se supo si las donaciones llegaron o no llegaron, ni buenas ni malas. La verdad es que todos dijimos, bueno, eso no va a resolver el problema, pero de algo ayudará. No ayudó de nada. El problema sigue. Señores, nosotros tenemos que pensar que si nosotros vamos a resolver los problemas nuestros, los vamos a resolver ¿cómo? Con nuestro propio esfuerzo. Yo quiero decirles a ustedes que en el año 1991, cuando yo recibí la presidencia, la situación del Estado era igual o quizá peor que la que tenemos actualmente. ¿Por qué? Porque en aquel momento ni siquiera habían remesas. Fueron unas discusiones muy largas con el sector privado, hasta que un día yo los cité a Casa Presidencial a las 11 de la mañana y ahí empezó una larga maratónica reunión que terminó a las 3 de la mañana. En esa maratónica reunión yo les hice ver lo que les estoy diciendo a ustedes. Yo no voy a ir a sacudir la bolsa del pobre para sacar la plata del pobre. Es el sector privado, es la gente de poder la que tiene plata y esa es la gente que tiene que aportar y bancar el desarrollo. No hay para dónde, no hay otra solución. Entonces, se hizo una gran discusión. Como yo vi que ya no habían forma de que camináramos por la posición en que cada quien se había puesto, nos fuimos por una salomónica. Señores, vamos a poner una ley en la cual ustedes van a tener, después de oír todas las opiniones que dieron, la posibilidad o de pagar un impuesto equivalente al 1% sobre sus ingresos del último año o sobre su capital, lo que fuera más. O pagar 2% y en lugar de que fuera un impuesto, fuera un bono. Muchas empresas, sobre todo las extranjeras, dijeron, nosotros preferimos tomar esto como una inversión y no nos descapitalizamos, no nos afecta nuestro patrimonio, lo podemos enseñar así a nuestros accionistas. Si pagamos un 1%, nos estamos descapitalizando y este año podemos tener un resultado que no es aceptable para nuestros estados. Se le dio a todos la posibilidad que le hiciera. No le cobramos ese impuesto a ninguna persona que ganara menos de 36,000 quetzales. En aquel tiempo es el equivalente a 60,000 quetzales hoy, es decir, 5,000 quetzales mensuales. Todo el que pagaba y ganaba más de 5,000 quetzales mensuales era sujeto de pagar este impuesto. Señores, esa es la ley número 5891, ley de impuestos extraordinarios y bonos. ¿Para qué era esto? Para resolver el gran desastre económico que me había dejado Vinicio Cerezo. Para eso era. Era para poder resolver los grandes problemas que se estaban dando en el país. Ese dinero entró a las arcas nacionales con un destino específico, señores. Para educación y salud, mínimo 280 millones. Para infraestructura física, mínimo 140 millones. Para seguridad pública, mínimo 21 millones. Para pagar la deuda pública del anterior gobierno, 259 millones. Señores, este dinero nadie lo podía tocar. Este dinero tenía ese destino.
Si había una recaudación por encima de eso, estaba programado en la ley cómo se podía invertir ese dinero. Créanme que con ese 1% de impuesto o 2% de bono no quebró ninguna empresa en Guatemala. Eso sí, les dije a los señores empresarios, vayan y atáquenme en la prensa, pero solo una vez, porque ustedes deben ser conscientes que el país lo necesita. Necesitamos reactivar la economía, necesitamos pagar las deudas que tenemos, por las cuales nos tienen las ventanillas internacionales cerradas. Necesitamos poner a trabajar este país. Efectivamente, hubo ataques un día, pero después la cosa caminó, el país no quebró, al extremo que después, en la reunión del Fondo Monetario que se llevó a cabo en Berlín, se refirieron a lo que había acontecido en Guatemala en términos de la vuelta que había dado la economía, al milagrito económico que se estaba dando en Guatemala. Señores, con estas medidas nosotros bajamos la inflación de 60% a 10% en 10 meses. Verdaderamente un milagro. Dios nos ayudó para que eso se pudiera hacer. Señores, pero si ya lo hicimos una vez, ¿ustedes no creen que se puede volver a hacer? Lo que pasa, señores, es que ahora no hay una orientación en el Estado, no hay decisión en los funcionarios para poder hacer planteamientos firmes, señores. Pero los empresarios tienen que pensar que el país no puede seguir a la deriva, ni buscando soluciones para que ellos no paguen impuestos. No, señor, el impuesto lo tiene que pagar el que lo tiene y tenemos que hacer la forma correcta para que eso se haga. Todos tienen que pagar, tenemos que ver qué hacemos para que las facturas del IVA se le entreguen, quitar esa leycita que puso Pérez Molina, porque esa de haber sido para que no hubiera controles, y entonces sí, entrar a hacer los debidos controles y realmente poder recolectar en una forma rápida el dinero que el país necesita para salir adelante. Señores, quiero decirles, este país no es solo de los pobres ni solo de los ricos, es de todos. Todos vivimos en un solo barco y ese barco tiene un solo destino. Si realmente no tomamos conciencia todos de lo que se está haciendo, si realmente no ponemos todos un poco de nuestra parte, no vamos a llegar a ninguna parte. Yo sí tenía permanentemente un diálogo social en el que estaban los trabajadores, los sindicatos, las cooperativas, todo el sector privado y estaba el gobierno. Y ahí vamos explicando, era desgastador, porque a veces habían hasta 3 reuniones del diálogo por semana y ahí estaban mis ministros. Yo no mandaba a terceros a esas reuniones, eran los ministros los que iban a dar la cara, eran los ministros los que iban a presentar las soluciones del Estado y los que de igual a igual conversaban con el sector privado, con el sector sindical para ir encontrando soluciones. Guatemala ya lo hicimos una vez, lo podemos volver a hacer, no les quepa la menor duda. Esto es materia de buena voluntad, esto es materia de un poco de inteligencia y de que ceda el que tiene que ceder. Si nosotros, con una medida de esta, van a salir a decir, créanme, van a salir a decir que esta es una medida recesiva. Díganles, no, en el 91 no fue recesiva. Esto fue lo que reactivó la economía. Cuando usted mete dinero a la economía se reactiva. Mira lo que pasa con el bono 14. Cuando entra el dinero del bono 14 al comercio, cuando empieza a hacerse la publicidad de que se puede invertir el bono 14, en ese preciso momento empieza un factor psicológico a mover la economía. La gente empieza a tener certeza de que tiene un ingreso, empieza a gastar y la economía empieza a moverse. Esto mismo sucede. Esta no va a ser una medida, jamás, señores, que vaya a recesionar la economía. Si usted, señor presidente, ustedes, señores ministros, o ustedes, señores del sector privado que son jóvenes, quizá que no tuvieron la experiencia que yo les estoy hablando ahora, quieren venir a conversar conmigo, con el mayor de los gustos podemos hablar y podemos ver los resultados que tuvimos
cuando nosotros implementamos esta medida. Duplicamos la recaudación fiscal, redujimos la inflación y le dimos respuesta a los problemas más ingentes que teníamos en el campo de la infraestructura, la educación y la salud. Señores, el país ya tiene sus soluciones, pero por favor implementémoslas. No creamos que salir a pedir limosna, a que nos hagan regalos o a que nos hagan préstamos nos van a resolver el problema. No, Guatemala es un país rico. Los guatemaltecos tenemos la posibilidad de salir por nuestros propios medios y no andar de limoneros ante nadie. Hay otro aspecto que se utiliza y que ya lo estoy empezando a oír, no empezando a oír, que lo están gritando a cuatro vientos, y es que se debe racionalizar el gasto. Miren, señores, Guatemala es un país que tiene un estado miserable, un estado pequeñito. Quiero a ustedes nada más darles algunos datos para que los guatemaltecos entiendan que esta no es la solución. Si nosotros seguimos recostando y recortando el gasto público, el país se sigue recesionando. Menos dinero está llegando al mercado y menos fuentes de trabajo hay, menos trabajo, menos producción, y hay una desincentivación psicológica de la economía. Vivo en un país de 4 millones de habitantes, es una cuarta parte de Guatemala. ¿Saben ustedes cuál es el presupuesto nacional de Panamá? El presupuesto nacional de Panamá son 20,000 millones de dólares. ¿Saben ustedes cuál es el presupuesto nacional de Guatemala? 9,000 millones, menos de la mitad. ¿Cuántos millones de gente hay en Guatemala? 17 millones. ¿Cuántos millones de gente hay en Panamá? 4 millones. Nosotros deberíamos de tener por lo menos un presupuesto de 100,000 millones y tenemos de 9,000 para podernos comparar con Panamá. Entonces, cuando dicen que el Estado de Guatemala es grande, mentira, es farsa. Que no nos vengan a decir, como dicen, por ejemplo, cuando nos dicen, es que Guatemala somos pobres. No somos pobres. ¿Quién ha dicho que Guatemala es un país pobre? ¿Quién es ese mentiroso que lo ha dicho? Guatemala es un país rico, mal administrado, explotado, pero es un país rico. Nosotros no puede ser que nosotros aceptemos como las premisas que nos tiran a la calle, no es cierto. Imagínense ustedes que en este año, en lo que va del año, la recaudación fiscal en Panamá ha crecido 14.3% con respecto a la recaudación del año pasado. ¿Sabe cuánto ha crecido la recaudación fiscal en Guatemala lo que va del año con respecto al año pasado? 2.1%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que somos ineficientes para cobrar, que nos estamos engañando a nosotros mismos, que estamos, ahí sí que como dicen los patojos, friqueados. Eso no puede ser. Señores, ¿para qué ministro de Finanzas? ¿Para qué SAT? ¿Para qué tanta paja si no cobramos los impuestos? Si no tenemos ni siquiera la habilidad de que crezca la recaudación fiscal en la forma en que están creciendo todo lo demás. Señores, estamos mal, pero estamos mal, señores, porque no administramos. No es prudente, no es sano. Créanmelo sinceramente, venir a decir ahorita que se debe reducir el gasto público. Señores, estuve hoy revisando cuadros, comparando Guatemala con el resto de Centroamérica. Somos el patito feo. Recuérdense ustedes que en mi tiempo Guatemala era el principal socio comercial de Centroamérica. Nuestros índices estaban siempre por encima en términos absolutos de inversión y de todo. Hoy, señores, hasta Nicaragua nos está ganando. Nicaragua, con todos los problemas que se le atribuyen, jala más inversión extranjera que Guatemala. Nicaragua tiene más inversión nacional que Guatemala. Las tasas de inversión de nuestros inversionistas son bajísimas.
La tasa de inversión extranjera es bajísima. Eso nos está llevando a una recesión. ¿Por qué? Porque si no hay inversión no se crean nuevas plazas de trabajo. Y es tan sencillo como esto, señores. Una plaza de trabajo es una familia satisfecha. Pero si no hay inversión, cada día hay más jóvenes demandando trabajo y menos fuentes de trabajo para ofrecerles. Señores, entendamos que aquí no es de recesionar la economía. Aquí es de hacer con la economía lo que se debe hacer. Debemos invertir, debemos gastar, debemos poner nuestro país a que sea productivo y a reactivarlo. Señores, solo vean el bono 14. ¿Cuántas insultadas a mí no me dan todavía por el bono 14? Sin embargo, nadie me puede negar que no obstante que solo se paga al 40% de los asalariados el bono 14, pero cuando el bono 14 entra a la economía, entran 31,000 millones de quetzales a la economía. Señores, solo para que ustedes se fijen la importancia de un salario extra, eso significa la mitad del total de los ingresos fiscales de Guatemala en un año. Y la economía se vuelve boyante, la economía se vuelve activa. Ese es el bono 14. Obviamente, al que le toca pagarlo, le duele. Y dice este viejo hijo de tantas, está bien, yo ya acepto, las madreadas ya las acepto. Como también acepto las bendiciones por el otro lado. Estamos pagados, ¿verdad? Pero el país se beneficia. Pero la economía se reactiva. Hagamos un bono 14 cada mes. Pongámosle plata en su bolsa al pueblo. No le quitemos la plata poquita que tiene. Señores que están peleando esta reforma, entiéndanlo, no es así. Si quieren venir aquí, vengan y hablemos. Si quieren que yo participe en un foro, participo en el foro que ustedes quieran. Porque esta es una cosa que yo ya la hice. Yo no vengo a contarles a ustedes una experiencia de China, no. Les vengo a contar a ustedes la experiencia del decreto ley número 5891 del Congreso de la República del año 1991, bajo la presidencia de Jorge Antonio Serrano Elías. Está en el Banco de Guatemala, está en todos los anales estadísticos del país. Señores, alguien me decía hoy, sí, pero no se han cumplido los acuerdos de paz, porque los acuerdos de paz decían que tenía que irse al 13.5. Señores, está bien, y pudo haber dicho el 20, o pudo haber dicho el 7, pero la cosa es no pensar quién está pagando. Estos son indicadores muy generales para saber más o menos cuánto es lo que está pagándose en un país. Pero quiero decirles a ustedes, hoy por hoy, hay dos cosas que nosotros necesitamos. Necesitamos recursos y tenemos que ser conscientes que esos recursos tienen que salir de la bolsa del que los tiene. No podemos esperar a sacarlos de la bolsa del que no los tiene. El otro factor que es muy importante es que los necesitamos y los necesitamos urgentemente. A todos ustedes les digo, señores del gobierno, señores del Congreso y políticos que andan en puro fin electoral, a ustedes empresarios que se andan haciendo la brocha de pagar, porque hay muchos que sí quieren pagar y que están conscientes del problema en que el país está. Pónganse de acuerdo y saquen adelante el país, porque el país lo necesita antes de que entremos en una crisis insalvable. No podemos tener reactivación del país si no hay inversión pública, óiganlo bien, inversión pública e inversión privada. Imagínense ustedes, ¿saben cuánto es la inversión pública de Panamá, un país de 4 millones de habitantes? 8,000 millones este año. ¿Saben ustedes cuánto es la inversión de Guatemala para este año? 620 millones. Menos del 6%.
el 6%, 7% de lo que invierte Panamá. Señores, no puede ser eso. No puede ser. No puede ser. Porque esto nos está empobreciendo a la larga. El hecho de que aquí se tenga mejor infraestructura, el hecho de que aquí tengamos mejor educación, que tengamos mejores escuelas, mejores universidades en Panamá, nos está separando de los guatemaltecos. Estuve revisando los índices de desnutrición, los índices de mortalidad infantil. Señores, si seguimos con la incapacidad grosera de los funcionarios públicos, la irresponsabilidad y el electoralismo de los partidos políticos y la irresponsabilidad soberana de algunos miembros del sector privado, vamos a tener un país de inútiles y tarados. ¿Por qué? Porque estamos desperdiciando el momento de poder nutrir a nuestros niños y le estamos dando la posibilidad de que ellos en el futuro puedan ser entes capaces de aprender. Señores, el Estado tiene que invertir. Hay que hacer inversión pública. Y señores, a los grandes capitales de Guatemala les digo, inviertan en Guatemala si quieren su seguridad. Miami no es el destino para desarrollar Guatemala. Ya se los dijo varias veces el presidente del Banco Mundial. Nueva York no es destino para desarrollar Guatemala. Moscú o las bolsas europeas, japonesas y del Medio Oriente no son destino para desarrollar Guatemala. Guatemala necesita del capital guatemalteco, necesita del capital extranjero y necesita de la inversión pública para poder desarrollarse y para poder cumplir con las necesidades muy básicas que tenemos en el país. Muchísimas gracias. Esta es la reflexión que yo tenía para hoy, porque creo que es fundamental que entendamos que no es dedicarnos a la actitud del avestruz, meter la cabeza bajo la tierra, ¿no? Tenemos que sacarla adelante y tenemos que ver cómo hacemos. Voy ahora a contestar las preguntas que me hacen. Algunas se podrán, otras no se podrán. No, todas se pueden. Aquí alguien me pregunta que a quién le responde Jimmy Morales y su equipo. De plano, que a Guatemala, no. Bueno, él de una vez contestó. Pero yo creo que de buenas intenciones están empedradas las calles al infierno, dice. A mí me parece que en esta cuestión no es solo de ir a contar fábulas y de estar haciendo manifestaciones de buena voluntad. Aquí hay que tener capacidad, hay que tener carácter y hay que pararse para poder sacar adelante el país. Por ahí muchos dicen que hay grupos que han tomado al presidente Morales y que son ellos los que le dictan la política. Si eso es así y él se ha dejado, pues el resultado todos los guatemaltecos lo tenemos a la vista. Si él no se deja, pues tal vez estará pensando, no quiero correr la suerte de Serrano, porque Serrano hizo cosas buenas, pero está viviendo en Panamá hace 23 años. Bueno, es muy probable, ¿verdad? Pero yo espero que los señores que me han perseguido 23 años abran un poquito sus ojitos y se den cuenta que o aflojan el corazón y la bolsa, o si no, después van a ser ustedes las que van a ir a parar afuera del país, porque esto ya no puede seguir así. Ya los niveles de pobreza, el nivel de violencia y de inseguridad que existe en el país es mucho más grande que lo que había en mi tiempo. ¿De qué manera se pueden controlar las mineras? Miren, señores, la minería en el mundo es bastante estandarizada. Ayer un buen amigo acaba de asumir una buena posición en el gobierno peruano y él contaba que en Perú el pueblo sale a defender las mineras. ¿Y por qué sale el pueblo a defender las mineras? Porque les representa desarrollo, porque les representa salud,
porque les representa oportunidades de empleo, porque les representa educación. Señores, una minería puede llevarse a cabo controlada, no en la forma en que se está haciendo, en una forma extensiva, sin ningún control ecológico, haciendo lo que se les da la gana y luego dejando 0 centavos en el país. Porque lo que está habiendo en el país no es minería, es robo a mano alzada. Señores, aquí en Panamá, cualquier explotación minera paga regalías por la concesión, paga por la tierra que mueve, paga impuestos del IVA, paga impuestos de impuestos sobre la renta y paga regalías al Estado. Cuando uno viene a sumar es un 40-50% en diferentes formas. No depende única y exclusivamente de que el empresario dueño de la mina diga me gané 1000 y aquí hay 100 para ustedes. No, señores. La minería sí, créanme, se puede controlar, hay formas de hacerlo, pero hay que hacerlo en completa y total armonía con el medio ambiente y con las poblaciones que son afectadas. De otra forma, no es viable la minería. Esa minería que acaba, que extermina y que roba, no debe existir en el territorio guatemalteco. Hay que negociar, hay que sentarse y hay que realmente ver que toda esa minería, que toda esa riqueza del país se vea reflejado en bienestar para nuestro pueblo. Sí que de veras estoy invitando a Jimmy Morales y su equipo para enseñarles. Bueno, yo no creo que para enseñarles, ¿verdad? Pero sí, yo sí. Me sentaría con ellos con el mayor de los gustos. Y con el sector privado también. Incluso con los que me han perseguido esa cúpula que tanto daño me ha hecho a mí, que le ha hecho al país. Me siento con ellos en el momento que quieran. Y Tomás, les pido que revisen la experiencia de 1991, para que se den cuenta que con buena voluntad, carácter, firmeza e inteligencia se pueden hacer las cosas. Guatemala experimentó en el 91 un milagro económico. Y ese milagro económico fue porque logramos poner en orden las variables fiscales. Señores, me siento con ellos, con el que quieran yo me siento. Mi casa ha estado abierta y aquí ha circulado todo tipo de personas, de altas esferas, de bajas, de todo tipo de etnias, de todo tipo de colores y sabores y niveles intelectuales. Yo no me siento ni bien ni mal ante nadie, soy guatemalteco como cualquiera y estoy dispuesto a apoyar a mi país en lo que sea. Poder volver a los buenos tiempos económicos de Guatemala en 6 meses, señores. Guatemala es un país que tiene demasiados recursos, que no tiene por qué estar pasando lo que está pasando. No hay derecho para que Guatemala esté como esté. Si lo pude hacer yo, con mi equipo, naturalmente, apoyado por muy buena gente, en el año 1991, porque no se va a poder hacer ahora. Ahora hay remesas, en aquel tiempo no habían remesas. Vinicio Cerezo me dejó a mí con menos 30 millones de dólares en reservas. Yo tuve que reconstruir las reservas del Estado y en 2 años y medio dejé 850 millones. Los déficits fiscales desaparecieron. Miren ustedes los presupuestos. 2 presupuestos nivelados que se cerraron en la historia del país. ¿Quién los cerró? Jorge Serrano Elías, con su equipo, naturalmente. Pero el que daba las instrucciones era yo. Señor Jimmy, dé usted las instrucciones. Porque usted es el presidente de la República. Usted fue el que se paró ante el pueblo de Guatemala y le dijo que usted podía conducir el barco. Hágalo. Y no sabe cómo hacerlo, busque quien le dice cómo hacerlo. Yo por lo menos estoy dispuesto con el mayor de los gustos a usted y al país entero para ponerme al servicio. Y ad honorem. ¿Cómo ponerle la plata en la bolsa al pobre? Jamás con donaciones y regalos. Eso es ofensivo. Hay un viejo proverbio chino que dice, quien le regala un pez a un hombre le da de comer una vez, pero el que lo enseña a pescar le da a comer toda la vida. El guatemalteco ni es haragán, ni es manco, ni es sordo, no es inhabilitado
Es decir, perdónenme, no quise decir eso, porque hay mancos y sordos que son espectaculares en el desempeño de sus trabajadores. Pero quiero decir, el guatemalteco no es negligente, el guatemalteco puede salir adelante. Y ese salir adelante del guatemalteco es que se le dé la oportunidad. Pero si tenemos tapadas las escuelas, tenemos tapados los hospitales, no hay empleo y estamos tratando de recurrir al salario diferenciado para rebajar más el empleo, así no se puede. Eso no se puede. Nosotros tenemos que ver cómo hacemos para que el guatemalteco viva mejor, porque en definitiva es el guatemalteco el motivo de nuestro desarrollo. Nosotros tenemos en las fuerzas, en los grupos étnicos, gran potencial. Nosotros tenemos en los grupos urbanos, artesanales de nuestro país. Miren, cuando uno vive afuera, uno se da cuenta de la riqueza de la artesanía de nuestro país y cómo la desaprovechamos. Dice, ¿cuál es la raíz de tan baja inversión, de tanta pobreza y de desnutrición? Bueno, lamentablemente, la raíz de la baja inversión es la inseguridad que se vive en Guatemala. Y esa inseguridad que se vive en Guatemala es la que hace que la gente prefiera sacar su dinero del país para tenerlo seguro. Y por ahí resulta que lo invierte en una bolsa y lo pierde. La causa de la pobreza, señores, es que no le damos importancia a la mano de obra, no le damos importancia. Ahí, como hablábamos el otro día con un industrial que vino a ver, le decía que hay un elemento moral. Es decir, ustedes le dan un gran valor al capital, le dan un gran valor a las máquinas y a la tecnología. Y en eso sí, no importa cuánto pagan, son cantidades millonarias que se pagan por tecnología o por intereses para el capital. Pero a la mano de obra no la toman en cuenta. Y lo que quieren siempre es que sea la mano de obra la que subsidie el desarrollo de las empresas. Por eso es que nosotros tenemos pobreza. Tenemos pobreza por la forma también como se han eliminado, por ejemplo, las fuentes de trabajo en el medio rural. Esa presión de pobreza que hay en el medio rural que nos ha obligado a emigrar a los cinturones de miseria de las ciudades. Todo eso es todo un problema psicológico, es un problema sociológico, la falta de educación, la mala nutrición a que me estaba refiriendo anteriormente. Un niño que no es nutrido antes de los 3 años, antes de los 4 años, ya tiene una tara. Ya nunca va a llegar a tener el desarrollo en su mente y en su inteligencia como un niño que es bien nutrido. Estamos condenando a nuestras poblaciones a que sean inferiores en el futuro. Por eso es que la responsabilidad de un gobierno es tremenda y es criminal el que no tomen las medidas oportunas. No se puede seguir pensando que nos van a llegar donaciones o que vamos a estar negociando mucho. Señores, Guatemala tiene necesidades y estamos muy tarde para poderlas resolver. Muchísimas gracias, que el Señor los bendiga y estaremos nuevamente el próximo miércoles con ustedes.